Vive Dios. Segunda de Crónicas 14, les dije, ¿verdad que sí? Pero si tienen la amabilidad, luego mantenemos la Biblia abierta en el capítulo 15. Damos lectura al versículo 11. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. En esta hora nos acercamos con confianza ante tu presencia. Y te agradecemos, Altísimo Dios, por permitirnos estar en tu presencia. Darnos la oportunidad de cantar al Señor Jesucristo. Gozarnos. Mientras el Espíritu Santo nos ministra, nos gozamos. Ahora queremos oír tu voz, la enseñanza que has separado para nosotros en este día. Que podamos recibirla con humildad de corazón y que se manifieste tu gracia para que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Con confianza te pedimos, Padre, y te agradecemos profundamente que tienes a bien ministrar a todo nuestro ser integral. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Gloria a Dios y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a seguir hoy con el tema de la sensibilidad, el cual usamos como base en Efesios capítulo 4, donde el apóstol San Pablo le dice a la iglesia que no fuéramos como los demás gentiles, que por no tener conocimiento o estar atentos, sino que estaban ajenos de la vida de Dios, se endureció su corazón y perdieron toda sensibilidad. Perdieron la sensibilidad. Y el apóstol San Pablo nos dice a nosotros, la iglesia, que no fuéramos como los demás gentiles, que perdieron la sensibilidad. Y luego de perder la sensibilidad, pues se entregaron a las demandas de su naturaleza humana caída. Estuvimos hablando las últimas veces que hablamos de este tema sobre Asa, el rey Asa, y de qué hizo Asa, usando lo que hizo Asa como un modelo para impedir la sensibilidad, y si se perdió la sensibilidad, ¿qué podíamos hacer para restaurar la sensibilidad de nuestro espíritu? De nuestro espíritu. Acordándonos que no estamos hablando de la sensibilidad de el siglo habla, especialmente en este tiempo, esa sensibilidad que el siglo exige que todo el mundo tenga esa sensibilidad para que aceptemos como normal la forma de ellos expresarse pagana, de rebelión en contra del Señor, de pecados, como si fuera algo normal. Como dice el apóstol Pedro, a ellos les parece que nosotros no corramos con ellos conforme a su desenfreno y nos critican.
Estamos hablando de sensibilidad del espíritu. La habilidad que el creyente tiene para tener expresiones de fe, todas las expresiones de fe que nos habla la Biblia, se debe a la sensibilidad que tenga en su espíritu para entender la voz de Dios en la palabra, aceptarla y vivirla. Se necesita esa sensibilidad para poder tener las expresiones de fe que Dios espera de nosotros, sus hijos. Que Dios espera de aquellos que Él ha redimido, ha lavado con la sangre de Cristo Jesús. De lo contrario, queridos hermanos, si no tenemos esa sensibilidad, si no la buscamos, se nos hace difícil entender qué es lo que Dios quiere decirnos a través de la Escritura. Pues lo que nos edifica a nosotros y lo que nos muestra a nosotros el carácter de Dios, la persona del Señor y la voluntad de Dios, es el espíritu de la palabra. No necesariamente la letra de la palabra, sino el espíritu de la palabra. Pero para entender el espíritu de la palabra hay que tener sensibilidad de espíritu en nuestro espíritu para discernir el espíritu de la palabra, entender el espíritu de la palabra, recibir el espíritu de la palabra y luego vivir el espíritu de la palabra. Dimos un modelo, el modelo del rey Asa. El rey Asa fue tataranieto de su tatarabuelo David. Y Asa se encontró en una situación difícil en su reinado. Les leí el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, donde nos habla de cuando Asa oró a Dios y le dijo a Dios, le pidió a Dios misericordia porque se levantó un ejército de etíopes. Se levantó un ejército de etíopes que venía a pelear con ellos. Y Asa fue donde Dios a pedirle que tuviera misericordia y los ayudara, porque era un ejército de 1 millón de soldados. 1 millón de soldados en aquel tiempo, queridos hermanos, un ejército sumamente grande. Sumamente grande. Y Asa se atemorizó, pero fue donde Dios, conforme había aprendido de su tatarabuelo David, que consultaba las cosas con Dios. Y Dios le escuchó. Dios le escuchó. Y la Biblia nos dice a nosotros que Jehová deshizo a los etíopes. Dios Jehová deshizo a los etíopes. Aquel ejército que se había levantado en contra del rey Asa, rey de Judá. Pero aparentemente algo quedó de temor en el corazón de Asa y Dios se dio cuenta, porque Dios se da cuenta de todas las cosas. Y el versículo 1 del capítulo 15 de Segunda de Crónicas nos dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Esas eran 2 tribus que habían quedado cuando se dividió el reino, habían quedado esas 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. O sea, Dios contestó en su gracia y misericordia, contestó la oración, el clamor que hizo el rey Asa para que Dios los librara. Dios contestó. Dios deshizo al ejército
de los etíopes. Pero luego le envía un mensaje al rey diciéndole, te voy a decir algo de parte de Dios, dijo el profeta de parte de Dios. Jehová va a estar con vosotros y les pone una condición. Si vosotros estuvierais con él, hay condición. Si vosotros le buscareis, él va a estar con vosotros. Si vosotros estuviereis con Dios y le buscareis, él será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Esa palabra fue dicha en una dispensación que nosotros la conocemos como la dispensación de la ley. Pero esa misma palabra que se dijo en la dispensación de la ley se dijo también en la dispensación de la gracia. Santiago, el hermano del Señor, escribió en su epístola y dijo, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Por qué se dice en ambos testamentos esa misma expresión, esa misma, se presenta como una condición en ambos testamentos? ¿Usted sabe por qué se dice en ambos testamentos? Es para que nosotros los seres humanos entendamos que Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros. Dios no tiene miedo. No hay ningún enemigo que pueda hacerle daño a Dios. Él no tiene hambre. Él no tiene frío. Él no necesita gasolina. Él no necesita dinero. Él no necesita ni siquiera nuestra alabanza. Ni siquiera nuestra alabanza Él necesita. Dios no necesita ni siquiera que nosotros le adoremos. Porque antes de que existiéramos nosotros los seres humanos para que adoramos, para que alabáramos, para que le diéramos el diezmo a Dios y las ofrendas, para que viniéramos a las iglesias a cantar al Señor, Dios es Dios. Quiere decir que Dios nos ha dado a nosotros un privilegio de que le adoremos. Es un privilegio adorar a Dios, es un privilegio alabar a Dios, es un privilegio servir a Dios, es un privilegio diezmar para Dios, es un privilegio trabajar para el Señor, es un privilegio reunirnos en la casa de Dios para darle culto. Eso es un privilegio que Dios nos da a nosotros. ¿De que Él se goza con nosotros? Sí. ¿De que nos bendice? Sí. ¿Sentimos su presencia? Sí. ¿Pero Él necesita eso? No. Nosotros lo necesitamos. Por eso Él dice lo mismo en ambos testamentos. Jehová estará con vosotros y vosotros estuviereis con Él y si le buscareis, Él será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. ¿Cuándo Asa? Gloria a Dios, aleluya. Cuando Asa escuchó esa palabra, en adición a lo que había recibido de parte del Señor cuando Dios barrió con los etíopes, contestando la oración de Asa. En adición a contestar aquella oración, Dios le envía esta palabra y cuando él oye esta palabra, Asa dice, el asunto es serio. El asunto es serio. Versículo 8, versículo
7. La palabra para Asa y el pueblo es: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Yo pensaba que yo iba a terminar con este tema hoy, pero estoy como viendo que no voy a poder terminar. La fe sin obra es muerta, dice la Biblia. La fe no es un sentir. La fe no es una emoción. La fe no es un pensamiento. La fe es una obra que yo hago en base a lo que yo acepto de parte de Dios. Si la Biblia me dice a mí que yo tengo que orar, y yo creo eso, porque si yo oro, el oído de Dios está atento a mi oración. Entonces yo obro en base a eso que acabo de aceptar. Que si yo oro, Él me va a oír porque la Biblia lo dice. Y como la Biblia lo dice, entonces yo voy a orar. Eso es fe. Esa obra que yo acabo de hacer en base a lo que acabo de aceptar, eso es fe. Si yo digo, Dios me escucha, porque la Biblia dice que Dios me escucha, así que debo orar, pero no oro, ¿eso es fe? No, eso se llama presunción. La fe sin obra es muerta. Entonces viene el Espíritu Santo usando un profeta y le dice a Asa: esforzaos vosotros. Porque me parece a mí que cuando Asa vio que Dios barrió con los etíopes, Asa como que se sintió complacido y dice: wow, así podemos clamar otra vez, y si viene otro ejército y Dios va a barrer con ese otro ejército también como hizo con los etíopes. Hermanos queridos, Dios nos conoce y Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y antes de que Asa cometiera el error, le envió una palabra de directriz. Qué bueno es el Señor, hermanos, ¿verdad? Que siempre nos da una palabra de directriz, una palabra de precaución, una palabra que nos ayuda a acercarnos, que nos ayuda a nuestra fe. Para que nosotros no nos crucemos de brazo y que nosotros aprendamos a buscar a Dios, porque la Biblia dice que si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar. No es que Él está perdido para que lo hallemos. Lo que la Biblia habla, cuando está hablando la Biblia de hallarlo, no es porque Él está perdido. Es que la única forma de tener relación con Dios y conocerlo, aleluya, gloria a Dios, es buscándolo a través de las disciplinas que Él nos ha creado a nosotros para que lo conozcamos. Conozcamos quién es Él, conozcamos su carácter, su persona, su obra, su palabra, que Él quiere de nosotros. Unas disciplinas que Él ha creado para nosotros. Hay recompensa para la obra. No sé dónde fue, no sé, creo que fue en la escuela bíblica. No me acuerdo dónde fue, que estaba alguien hablando de obra, de hacer obra. Hay que hacer obras. Las obras no nos salvan a nosotros, pero hay que hacer obras, porque son obras de fe. No hacemos obras para ser salvos, ni hacemos obra para ganarnos el apoyo del Señor y la bendición del Señor. Hacemos obras por cuanto somos salvos, porque es la responsabilidad de los que son salvos de hacer obras. Hacemos obras porque la fe exige obras de nosotros. De lo contrario no hubiera fe.
Pero como Dios es tan bueno, cuando hacemos obras de fe, eso viene con una recompensa. Qué cosa tremenda, ¿verdad? La fe sin obra es muerta, mas sin embargo, cuando hacemos obra, Él nos recompensa. Y no hacemos la obra para que nos recompense, porque el que haga la obra para buscar recompensa, se va a empatar bien empatado. La obra se hace simplemente porque es una obediencia. Estamos obedeciendo al Señor. Estamos sujetándonos a Dios. Lo hacemos como una expresión de adoración al Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero Dios, como es bueno y misericordia, Él nos recompensa porque Él quiere. Porque Dios es dador. Aleluya. Y Él se goza en darnos. Por eso fue que Él le dijo al pueblo, ustedes me habéis robado a mí. ¿En qué te robamos, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. Pero ¿cómo te vamos a robar si tú eres el dueño del oro y de la plata? Es que la Biblia nos enseña que le robamos a Dios el gozo de darnos, el gozo de bendecirnos, el gozo de recompensarnos, porque Él es dador por excelencia. ¿Quién le puede robar a Dios? Pero en ese aspecto sí le robamos a Dios. El gozo de bendecirnos y de ministrarnos. Hay recompensa para la obra. La obra de fe. Entonces, Asa escuchó eso. Y cuando Asa escuchó eso, él dijo, bueno, el asunto está en serio entonces. El asunto está en serio. Yo me imagino que Asa pensaba, bueno, yo estaba pensando de una forma, pero acaba Dios de decirme que hay otra forma. Hay otra dimensión aquí que yo no conocía. Y en el versículo 8 nos dice el texto sagrado que cuando Asa oyó las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. No sé si se acuerdan ustedes cuando comenzamos el tema sobre el ánimo y el sensibilidad. No sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, vamos a tener que ir atrás un momentito. Efesios. Les voy a robar 3 minutos para hablarles sobre el ánimo. Apatía es impasibilidad del ánimo. O sea, cuando el ánimo nuestro pierde la capacidad de sentir, se hace impasible. Y cuando estamos hablando del ánimo, estamos hablando de el alma. El ánimo es una alusión al alma. Cuando el alma se hace indiferente, imperturbable, incapaz de padecer o sentir, se hace insensible, pierde la sensibilidad. Y eso sucede cuando hay apatía. Cuando hay apatía, el alma pierde la sensibilidad. Y yo estoy hablando, se lo repito, estoy hablando de sensibilidad dentro del contexto de la fe. Dentro del contexto de la fe. Y cuando hablo de sensibilidad dentro del contexto de la fe, estoy hablando de sensibilidad que el alma puede expresar o sentir cuando permite que el espíritu nuestro tenga una expresión libre de fe. Cuando el alma no le impide, cuando la voluntad nuestra, cuando las emociones nuestras, cuando nuestra mente no le impide al espíritu nuestro tener expresión libre. El alma nuestra va a ser saturada de fe, va a ser saturada de sensibilidad espiritual. No meramente sensibilidad emocional, aunque la vamos a tener porque somos seres humanos. Pero la sensibilidad emocional o intelectual
no tiene mucho provecho en cuanto a la salvación, en cuanto a la fe o en cuanto a la relación con el Señor y en cuanto a lo que nosotros necesitamos de parte del Señor. No tienen. Porque ese tipo de sensibilidad nos deja simplemente en una dimensión de lo natural. La sensibilidad que nos lleva a nosotros a las dimensiones de Dios es la sensibilidad que procede de nuestro espíritu. Entonces, cuando hay apatía, la apatía le impide a nuestro espíritu tener esa sensibilidad necesaria que se necesita en las expresiones de fe o en el caminar con el Señor Jesucristo o en nuestra relación con el Señor. Ok. Estamos recordando en cuanto a la sensibilidad. Ok. Regresemos a Asa. Asa el que asa. Ok. En el versículo 8 de Segunda de Crónicas 15, el texto dice que cuando Asa oyó la palabra del Señor, cobró ánimo. Cobró ánimo. Se había desanimado. Estaba desanimado. Él recibe el milagro del Señor. Dios le contesta cuando él clamó que lo librara. Dios lo libró. Pero estaba desanimado por las razones que fueran. No se había percatado de que lo que acababa de recibir, eso había que llevarlo a otra dimensión. Entonces, Dios le sigue hablando y en el versículo 7 es donde les dije que el Señor le dice a Asa: esforzaos vosotros, no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa en vuestra obra. El 8 nos dice que cuando él oyó esas palabras cobró ánimo. Si hay recompensa en la obra, entonces hay que obrar. Si hay recompensa en el hacer, hay que hacer como expresión de fe. Si hay recompensa en la obra, hay que ser consistente en la obra de fe. Y lo primero que hizo Asa, nos dice el texto sagrado, fue que él quitó. Dice en el versículo 8 del capítulo 15, cuando Asa oyó las palabras, quitó, cobró ánimo y quitó. Quiere decir que Asa expresó la sensibilidad de su espíritu haciendo una obra. ¿Cuál fue la primera obra que él hizo? Quitó. ¿Quitó qué? Quitó los ídolos. Quitó los ídolos. Abominables de la tierra de Judá y de Benjamín. ¿Por qué quitó los ídolos? Porque Asa se había dado cuenta de que hay recompensa en la obra de fe. Hay recompensa en la obra. Quiero hacer énfasis en eso, hermanos queridos. El cristianismo es una vivencia de hacer. El cristianismo es una dinámica de hacer. No para, traten de que no se pierdan esto que voy a decir. El cristianismo es una dinámica de hacer, no para ser, sino por cuanto somos. ¿Me entendieron? Asa se dio cuenta y recibió en su espíritu, cobró ánimo, quiere decir que se despertó la sensibilidad de su espíritu y al despertarse la sensibilidad de su espíritu decidió hacer obra de fe. Obra de fe. Y lo primero que hizo como obra de fe es quitó los ídolos.
¿Por qué quitó los ídolos? Antes de ir a contestar esa pregunta. Quitó del país a los sodomitas. Quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Le quitó a su mamá los privilegios que ella tenía y que pudo haber sido reina. Él se los quitó como rey. Por causa de que ella había puesto un ídolo en su casa. En adición, Asa deshizo el ídolo. Tomó el ídolo que la mamá había puesto en su casa, lo quitó de la casa y después lo deshizo, lo hizo polvo, lo rompió. No vaya a casa de su mamá a comprar ningún tipo. No. Eso no es lo que estoy diciendo. Digo, si se abre la puerta para que usted lo haga, hágalo con confianza. Búsquese un martillo, buen martillo, y rompa esa ventana de demonios que tienen ahí, y rómpala. Porque la Biblia dice que detrás de un ídolo hay demonios. Rómpala. Pero no lo haga sin que se abra la puerta para hacerlo. Porque después le van a cerrar la puerta. Además deshizo ese ídolo, lo deshizo. ¿Por qué fue que Asa deshizo los ídolos? Las imágenes que habían hecho. ¿Por qué lo hizo? Porque Asa oyó de que hay recompensa para la obra. Entendió que la fe tiene obra. Se despertó la sensibilidad en su espíritu y él dijo, yo voy a correr con estas obras de fe. Y comenzó a hacer obras de fe. ¿Cómo sabemos que el quitar los ídolos es una obra de fe? Porque la fe siempre es obedecer la palabra de Dios. No hay fe, queridos hermanos, si es un invento mío. No hay fe si fue algo que simplemente soñé y no tiene cabida dentro de los parámetros de la Sagrada Escritura. Es fe siempre que yo obedezco la palabra del Señor, eso es fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. La fe siempre está relacionada con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Asa hizo lo que la palabra de Dios le estaba indicando? Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Dice, no tendrás, hermanos queridos. Y le voy a hablar de dos dimensiones de ídolos. Dos dimensiones de ídolos que a veces nosotros tenemos. Nosotros, la iglesia. Porque el que no conoce al Señor, se necesita otra dimensión de enseñanza para que pueda, o de administración para que puedan entender estas cosas. Pero la iglesia del Señor tenemos al Espíritu Santo por dentro, tenemos fe. Hemos sido lavados, somos hijos de Dios, debemos entender estas cosas y vivirlas. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué ajenos? Porque el único Dios que nosotros tenemos que tener es nuestro Dios todopoderoso. El Dios creador es el único Dios. No hay Dios fuera de Dios. Cualquier otro concepto, idea, imagen o estatua, lo que sea que nosotros tengamos para identificarlo con Dios, eso es una abominación a Dios. Dios odia eso. No tendrás dioses ajenos delante de ti. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En adición a no tenerla, en adición a no hacerte las imágenes, en adición a no ser semejante de ninguna de esas formas de creación, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Quiere decir que Dios nos está hablando aquí de varias cosas. No es simplemente adorarlas, sino que nos está hablando de otra cosa, de no tenerlas, de no hacerlas.
¿Por qué Dios dijo eso? El versículo 5, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y la pregunta que yo hago es, porque a mí me gusta hacer preguntas. ¿Sabe por qué? Porque el que hace preguntas aprende. Y como a mí me gusta aprender de la fe, pues yo hago preguntas. ¿Por qué es que nosotros los hijos de Dios no hacemos caso de la palabra de Dios? Todo lo o todo el que o todos los que toman o todo lo que toma el lugar que le corresponde a Dios, hay que quitarlo de nuestra vida. Todo lo que tome el lugar de Dios en nuestra vida, hay que quitarlo. De ese lugar que les corresponde solamente a Dios. Y poner eso que está tomando el lugar de Dios, ponerlo en el lugar que le corresponde. Si es un ídolo, ponerlo en de madera o de plata, lo que sea, ponerlo en la basura. Si es una propiedad, bueno, saber que eso es simplemente una propiedad. Si es dinero, decir solamente esto es dinero. Si es el trabajo, pues solamente esto es trabajo. Si son los hijos, bueno, estos son mis hijos los cuales yo amo, pero no pueden tomar el lugar de Dios. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Cuando Jesucristo no es el centro de nuestras vidas, nosotros lo vamos a notar. Nosotros vamos a notar. Cuando usted comienza a darle el tiempo que les corresponde a Dios, comienza a dárselo a otras cosas, usted sabe que esas otras cosas están tomando el lugar de Dios en su vida. Jesucristo como cabeza que es de nuestra vida, hay que darle la importancia en nuestra vida que Él merece y que Él busca en nosotros. Lo que no tiene incidencia eterna, no debe tomar en nuestras vidas la importancia que a veces nosotros le damos. No hay nada más grande después de la relación con el Señor Jesucristo, no hay nada más grande que los hijos. Nada más grande que los hijos. Pero los hijos no pueden tomar el lugar del Señor Jesucristo. Lo siento. Lo hacemos con toda mi vida. ¿Necesita mi corazón? Aquí está mi corazón. Pero el lugar del Señor Jesucristo no se lo doy a nadie. Deuteronomio 4:16. Deuteronomio 4:16. Para que no os corrompáis. Versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Hermanos, qué claro nos habla Dios nosotros.
No viste figura ninguna cuando nos habló, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Moisés está hablando. Y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios les da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a las esculturas. La pregunta que yo dije que iba a hacer es esta. ¿Es esto para Israel o es para la iglesia también? ¿O la dispensación, la diferencia en la dispensación ha cambiado la mente de Dios? ¿La diferencia en dispensación ha cambiado el pacto de Dios? Eso era para la dispensación de la gracia del pueblo de Israel. Nosotros ahora podemos tener las imágenes, las esculturas y adornar, son bonitas, hay que poner la casa. ¿Es eso lo que enseña la Sagrada Escritura? Acuérdense, queridos hermanos, que yo estoy hablando de lo que hizo Asa como una obra de fe, porque se despertó la sensibilidad en su espíritu. Comenzó a quitar de su casa, comenzó desde su casa, comenzó desde la casa de su mamá y siguió por todo Judá y por todo Benjamín quitando los ídolos. ¿Es eso para el pueblo de Israel solamente? ¿O Dios le dice lo mismo a la iglesia del Señor? Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Él no cambia. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos da a conocer, y ahora a los gentiles le está diciendo la misma cosa. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Momentito, a los gentiles se les está diciendo la misma cosa. Capítulo 17, versículo 29. Siendo
pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Eso es lo que el mundo piensa, el mundo quiere que nosotros aceptemos que Dios es la imaginación del ser humano, y como es la imaginación, conforme cada uno piensa, puede ser su Dios. Eso es una mentira del infierno, una mentira de Satanás. El Señor reprenda. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mire lo que dice el Espíritu Santo. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Abominables idolatrías. Los ídolos es una abominación. Dios abomina los ídolos. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, libertinaje, disolución es libertinaje, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La pregunta que yo hago, ¿es esto solamente para los antiguos, para el pueblo de Israel, o es esto también para la iglesia del Señor? Hermanos queridos, le voy a decir, le estoy hablando ahora, acabo de hablar de una dimensión de ídolos, los que se hacen con escultura de yeso, de piedra, de oro, y la gente los adora, les crea. Por aquí en la ciudad, en la misma ciudad, usted ve algunos ídolos, que cada vez que paso por el frente de uno de ellos, Señor, permite que un rayo le caiga encima y lo haga pedazo. Esas cosas traen maldición a la ciudad. La idolatría siempre ha traído maldición a los pueblos. Entonces, nosotros que somos iglesia, estamos aquí y nos vamos a estar muy contentos cuando vemos esas cosas. No haga nada errado ni nada en contra de la ley, pero pídale a Dios, Señor, permite que un rayo de estos tantos rayos que caen aquí le caiga encima de una de esas cosas. Las quebrante y que eso sirva de testimonio. Porque esas cosas traen maldición a la ciudad. Y yo no quiero que la maldición se comience a manifestar en la ciudad. Yo quiero que la bendición de Dios es la que enriquece. No la idolatría. La bendición de Dios. Dios abomina a los ídolos. Quiere decir que la iglesia debe orar por eso, para que ese espíritu de idolatría no sea enraíce en la ciudad. Reprenderlo. Ay, santo Dios del cielo. Reprenderlo. Aleluya, atarlo, prohibirle su manifestación en la ciudad para que la bendición de Dios siga fluyendo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero hay otra dimensión de idolatría. Hay otra dimensión de idolatría. Estas cosas las compartimos los que predicamos, los pastores especialmente, porque nosotros amamos las ovejas. Y yo amo las ovejas y yo quiero que las ovejas caminen dentro de la luz del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo de las comunicaciones, las ovejas oyen mucha información de diferentes fuentes. Entonces es necesario que oigan la voz del pastor, que recibe del pastor de los pastores
para que reciban guianza y luz, cómo vivir la fe en este tiempo que estamos viviendo. Y me he dado cuenta que no hay cambio ninguno. Lo mismo que Dios le dijo a su pueblo en la antigüedad, lo está diciendo a la iglesia en este tiempo, la misma cosa. Hay otra dimensión de idolatría. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Asa quitó, hizo desaparecer desde su casa, en casa de su mamá, comenzó con su casa de su mamá, hizo desaparecer la idolatría en Judá y Benjamín y en su casa. Quitó. Pablo nos dice a nosotros, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Esas cosas que nosotros a veces anhelamos, deseamos y nos esforzamos por conseguirlas y buscarlas, y las anhelamos, inclusive saliéndonos de la responsabilidad que tenemos de buscar de Dios, de sacar tiempo para buscar de Dios. A veces utilizamos el tiempo de Dios y el dinero de Dios para conseguir esas cosas que no necesitamos ni siquiera. Mire, hermano, le digo esto, no me mire a mí como un ejemplo, porque usted tiene un mejor ejemplo, se llama Jesucristo. Yo he estado orando al Señor porque necesito algunas cosas. Y le estaba diciendo al Señor. Inclusive, no simplemente diciéndole al Señor, estoy tocando puertas, porque yo creo en tocar puertas. Yo no simplemente creo en orar, yo creo en tocar puertas. El que toque se le va a abrir, el que llama se le va a responder, el que pide se le va a dar. En los lugares donde llamé, hasta ahora me han dicho, no, hasta ahora no, vamos a esperar. Yo, como yo soy así, que yo sé que necesito algo, pues yo quiero ya. Yo no puedo estar con los brazos cruzados sabiendo que yo puedo conseguir algo, porque voy a estar con los brazos cruzados sabiendo que lo necesito. Pero en el Señor, hermanos, hay que esperar por el jefe. En el Señor hay que esperar cuando Él diga, no te adelantes al Señor. No importa cuánto lo necesites, no importa cuánto estés pidiendo, espera por Él. Yo le decía al Señor en estos días, Señor, en contra de mi voluntad, tengo que esperar. En contra de mi voluntad. Bueno, que no tengo otra alternativa que esperar. Hasta que el Señor abra esa puerta. Porque no me voy a meter por una puerta que el Señor no ha abierto tampoco. Porque yo quiero algo, porque tengo una necesidad. No. Si la puerta no es del Señor, yo no me meto tampoco. Estoy esperando que el Señor abra. Le estaba diciendo al Señor, Señor, en contra de mi voluntad, pero yo voy a esperar hasta que tú digas. Pero mire lo que hace eso en un creyente. Cuando uno toma esa actitud, mire lo que hace. Al menos le voy a decir lo que eso hace en mí. Siempre que yo hago esto, sucede lo mismo. Yo me echo para atrás y le doy el espacio al Señor. Cuando le dejo el espacio al Señor y soy consciente que le he dejado el espacio al Señor y que el Señor es eso lo que quiere, siento una paz profunda en mi espíritu. Una tranquilidad.
Se me va la incomodidad que estaba sintiendo, se me va la desesperación que estaba sintiendo, se me va el disgusto que sentía porque no tenía, se me va cuantas cosas naturales de la naturaleza humana caída, se va y entro en una tranquilidad. Si el Señor todavía no ha abierto la puerta, ¿quién la va a abrir? Y si el único que puede abrirle es el Señor, ¿para qué entonces voy a estar? Entonces, cuando yo me paso de ahí y me meto al espacio de ser, me paso de ahí, eso se convierte en avaricia. Y eso es idolatría. Eso es idolatría. Yo no necesito tener en la casa un ídolo, un muñeco, un man de los paslotes en la casa. La avaricia es idolatría. El deseo ese deseo, ese anhelo que me quita el gozo y la paz y la comunión, es idolatría. ¿Ah? Es idolatría. Y ese esfuerzo y esa pérdida de dinero y de tiempo por conseguir eso que yo sé que lo necesito, porque no es que no lo necesite, que lo necesito, pero me pasé al tiempo del Señor, me pasé al espacio del Señor para tratar de conseguir eso es idolatría, porque en el espacio del Señor el único que cabe es el Señor. Nadie más cabe ahí. Cuando hay algo que toma el espacio del Señor, eso es un ídolo. Y mire, no le voy a decir a la dimensión que me ministré, por la gracia del Señor me ministré, no se lo voy a decir para que no me malentienda. No quiero que me malentienda, hermanos. Bueno, si cierro la cámara te lo digo, si no, déjala corriendo, déjala tranquila. Sea Cristo adorado por siempre. Sí, para aclarar las mentes. Gloria a Dios. Todo tiene un tiempo en Dios. ¿Ya? Y las cosas que le han venido a la mente suya tienen un tiempo. Las cosas que le han venido a la mente suya en relación a lo que yo acabo de decir, todo tiene un tiempo en el Señor. Pero yo no me voy a salir por nada del mundo del tiempo de Dios. Lo siento mucho. ¿Tienen los cristianos ídolos? ¿Tienen los cristianos ídolos? Y ahora cada uno de nosotros va a identificar su ídolo. No me lo diga a mí, identifíquelo usted. Eso que toma el lugar del Señor en tu vida. Que tú le das más importancia a eso que la que le das al Señor. Tú le das más importancia a eso que la que le das al Señor. Eso es un ídolo. Y eso hay que quitarlo del medio. Los hijos se convierten a veces en ídolos. Y tú no puedes quitar los hijos del medio. No puedes quitarlo del medio porque son los hijos. ¿Cómo resuelves eso? Dándole al Señor el lugar que es del Señor, en adoración, no solamente en tu tiempo de alabanza, culto, sino en tu tiempo de comunión con el Señor,
en tus expresiones de fe. Que tus hijos no te comprometan en cuanto a tus expresiones de fe. Que no te comprometan. Mis hijos no pueden determinarme a mí dónde yo voy a ir o qué yo voy a ver o cuándo. That'll be the day. Y nosotros los cristianos tenemos que tener presente, queridos hermanos, esa verdad, que el Señor es celoso. Y no es celoso porque es carnal y que tiene inseguridad. Él es celoso porque Él es Dios Todopoderoso y Él se conoce a sí mismo. No hay Dios fuera de Dios. Y no hay nada ni nadie absolutamente en toda la creación que tenga la importancia que Dios tiene. Y Él sabe eso. Porque Él se conoce a sí mismo. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, pero Dios se conoce a sí mismo. Entonces, todo lo que toma el lugar que le corresponde al Señor, hay que hacer una evaluación, queridos hermanos. Estoy hablando como iglesia. Hay que hacer una evaluación. Si hay algo o alguien que ha tomado el primer lugar en nuestras vidas, hay que quitarlo del medio. El carro tiene un lugar en nuestras vidas, pero no puede tener el lugar de Jesucristo. El trabajo tiene un lugar en nuestra vida, pero no puede tener el lugar de Jesucristo. La casa tiene un lugar en nuestra vida, no puede tener el lugar de Jesucristo. Los hijos tienen un lugar en nuestra vida, pero no pueden tener el lugar de Jesucristo. Las necesidades que nosotros pensamos que tenemos tienen lugar en nuestra vida, pero no pueden tener el lugar del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene que ser primero en nosotros. Y eso hay que dejárselo saber al Señor de varias formas, no solamente con palabras, sino con las expresiones de fe. Aleluya. ¿Cómo yo conozco las expresiones de fe? Vaya por la Biblia y la Biblia te va a dar directrices en cómo tú debes vivir la vida natural aquí en el tiempo y el espacio. Todas esas son expresiones de fe. Y ahí vas a encontrar cómo darle el primer lugar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen, queridos hermanos, que el comer es bueno? ¿Cuántos dan gloria a Dios por el comer? Es bueno. Hay una terapia. Hay una terapia que uno siente cuando uno come un buen plato bien suculento. Uno siente como una terapia. Yo siento una terapia, yo no sé si usted lo siente. Cuando a mí me sirve un buen plato suculento, yo digo, alabado sea el Señor, qué rico todo. Pero este templo hay que cuidarlo. Porque este templo no es mío. Era mío, ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo a veces que negarme la terapia. ¿Sabes qué yo hice? Comencé a oír los que saben. Porque yo no sé de estas cosas, solamente comer, eso es lo único que sé. Pero comencé a oír los que sí saben y comenzaron a enseñarme, a decirme la mejor forma de disfrutar, especialmente cuando uno pasa de cierta edad, que ya no tiene el mismo tiempo para quemar las calorías que antes quemaba. El metabolismo mío ahora no es como cuando yo era. El metabolismo mío ahora es más lento. Yo comía, hermanos queridos, ay, santo, ya al ratito estaba comiendo otra vez, porque el metabolismo mío era tan y tan rápido que quemaba las calorías, pero así como un fuego salvaje. Ahora me he dado cuenta que no es así. Y como me he dado cuenta que no es así, tengo que tener precaución. Cómo como, cuándo como y qué como. Para que el templo no se dañe y yo pueda seguir
teniendo al menos una dimensión de terapia. Y he aprendido y sigo escuchando esas personas que saben, que son especialistas en obesidad. Yo escucho un especialista que es especialista en obesidad y metabolismo. Es especialista. Ha ayudado a más de 120,000 personas a recuperar la salud. Simplemente con decirle qué comer, cómo comer, cuándo comer. Simplemente con eso. No es que deje de comer, es que la forma mejor de hacerlo. Porque el metabolismo tuyo es controlado por el sistema nervioso, y en el sistema nervioso hay unas energías y hay unos órganos en el cuerpo que transmiten esa comida que tú te comes en energía, en azúcar o en grasa, dependiendo de lo que te comes. Entonces tomo un poquito de precaución con esas cosas para poder, cuando llegue el tiempo, darme una terapia de pasteles. ¿Ah? ¿Cómo se llama esa comida que tú hiciste, Gilde? ¿Cómo se llama? Silpancho. Ay, silpancho. Mire, queridos hermanos, por supuesto, yo no puedo estar, por mi gusto, yo estuviera comiendo todos los días silpancho, pero no se puede. Pero para poder entonces darme una terapia de silpancho, entonces hay que usar la sabiduría. No puedo permitir que el gusto de la comida se convierta en un ídolo. Y el ídolo entonces me controle a mí. Porque el templo no es mío, es de Dios. Es del Señor. Entonces, ¿qué hay que quitar del medio? Hay que poner en su lugar. Hay que poner en su lugar las cosas que tienen su lugar. Pero el lugar del Señor hay que dárselo al Señor y no permitir que esas cosas tomen el lugar que le pertenece al Señor. Me dio deseo de comer silpancho. Qué bueno es el Señor, hermano. Hermano, en el Señor hay que gozarse, porque el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de gozarnos. Nosotros, le digo, porque hay otras culturas, pero nosotros puertorriqueños nos molestamos a nosotros mismos, porque esa es la idiosincrasia nuestra, la forma de nosotros ser, ¿ya? Y hacemos... Un día cuando pueda le voy a contar un chiste precisamente que tiene que ver con lo que acabo de decir, pero ahora no puedo decirlo. Si hay alguien tomando el primer lugar de nuestras vidas, quitad eso. Examinémonos si estamos en la fe. Hay que tener la sensibilidad de espíritu necesaria para desde adentro dar una mirada a nuestra alma y ver cómo está el alma. Si el alma está dictando cómo yo voy a vivir mi fe, hermanos queridos, he sustituido mi alma por el Señor. Porque no se supone que sea mi alma la que dicte cómo yo vivo mi fe o mi cristianismo, sino la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo le permito a mi mente y mis pensamientos y a mis emociones y mi voluntad dictar cómo yo voy a vivir el cristianismo, acabo de sustituir al Señor Jesucristo. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice, porque como el pecado de adivinación es la rebelión. ¿Por qué es que yo no debo permitirle a mi alma, mis emociones, mi mente y mi voluntad dictar cómo yo voy a vivir el cristianismo?
Porque la Biblia dice claramente que como el pecado de adivinación es la rebelión. Si yo le permito a mis emociones dictar cómo yo voy a vivir la fe, acabo de sustituir al Señor Jesucristo como dueño y Señor de mi vida. Porque no es Él ni su palabra quien está dictando mi fe, sino mi alma, mis emociones y mi mente. Y eso es idolatría. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como los ídolos y la idolatría, la obstinación. ¿Qué es obstinación? Una persona que es cabecidura, una persona que no hay forma de cambiarle su mente, que es obstinado, que hay que hacer las cosas así. Y no importa que puede venir el Señor Jesucristo a decirle, mira, las cosas es mejor hacerlas de esta forma. Esa persona que es obstinada ni caso le hace al Señor. Entonces, ¿sabe qué le dice la Biblia? Que esa forma de ser es igual que la idolatría. Hermano querido, que muchos idólatras hay en la iglesia del Señor. Mayormente en este tiempo, que hacen las cosas como ellos quieren hacerlas y que no miran lo que dicta el Señor para vivir su cristianismo. Hacen lo que quieren hacer, independientemente de lo que diga la Escritura. Le voy a decir más, esa idolatría se enseña desde los púlpitos. Se enseña desde el púlpito para que la gente haga lo que ellos piensen, lo que les haga sentir mejor. Independientemente de lo que diga la Biblia, lo que te haga sentir mejor. Haz lo que te haga sentir mejor. Olvídate de la Biblia, haz lo que te haga sentir mejor. Eso se llama idolatría. Eso es idolatría. Eso es obstinación. Si la Biblia me dice a mí algo, yo debo obedecerlo. Si la Biblia me enseña a mí algo, yo debo obedecerlo. Si los apóstoles me dicen a mí unas directrices de cómo vivir la vida social o evangélica o familiar o económica, lo que sea, yo debo obedecerlo. Si no lo hago, eso se llama obstinación. Y la obstinación es idolatría. No sé, muchos idólatras en la iglesia. Y usted piensa, queridos hermanos, que el Señor no ve esas cosas. O usted piensa que el Señor es ciego. Por cuanto desechaste, estamos en 1 Samuel 15, 23, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa fue la palabra que le dio Samuel a Saúl. Saúl, la dinastía de Saúl pudo haber sido la dinastía que iba a reinar en Israel por muchos años. Por la obstinación de Saúl se perdió esa bendición. Y ahora la dinastía que tomó su lugar fue la dinastía de David. El rey que nosotros le servimos es de la dinastía de David. Por eso es que va a reinar 1000 años sobre Jerusalén. Israel, porque él pertenece a la dinastía de David. Termino. Leo y termino. En Jeremías 23, versículo 9. Para concluir. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Este pasaje de la Escritura menciona a los profetas y los sacerdotes, pero cuando nosotros traspasamos la enseñanza que transmite Jeremías aquí, no está hablando simplemente de profetas, está hablando todos aquellos que proclaman la palabra del Señor, incluso la iglesia del Señor. Aquí eran profetas porque a ellos fueron los que en ese tiempo los que se les entregó esa responsabilidad, y a los sacerdotes. Pero en esta dispensación no solamente los profetas y los sacerdotes, es todos los 5 ministerios que proclaman la palabra del Señor, y toda persona como creyente también se le aplica esto. Porque la tierra, versículo 10, la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque
tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿Te fijas? Hicieron errar a mi pueblo Israel. Desde las plataformas de las actividades evangélicas se dice obstinadamente, olvídate de lo que dice la Escritura, haz lo que te haga sentir bien. Eso se llama obstinación. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizaron, os alimentan con vanas esperanzas. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Eso es una característica de este tiempo. Desde plataformas evangélicas, profetizándoles y hablándole a la gente en el nombre del Señor lo que Dios no ha dicho que le digan al pueblo. Y dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Alabado sea el Señor Jesucristo. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Esto está hablando para este tiempo, queridos hermanos. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no habrían hecho volver su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso es una característica, queridos hermanos, de muchos predicadores en el tiempo de hoy, que no se meten con Dios a buscar qué es lo que Dios quiere para el pueblo, sino que lo que ellos les viene a la mente, eso le dicen al pueblo. ¿Ya? Y después les hablan en el nombre del Señor. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, por la idolatría. El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas que dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas diciendo, Él ha dicho. Y vuelvo y repito, en este tiempo no está hablando simplemente de profetas, está hablando de los 5 ministerios fundamentos y de toda aquella persona que toma el lugar
en el nombre del Señor para hablar en el nombre del Señor. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te pregunte este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo cuál es la profecía de Jehová, les dirás, está en la profecía. Esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y el profeta o el sacerdote o el pueblo que dijere, se fijan que no está hablando simplemente del profeta, sino el pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que ha hablado Jehová. Y nunca más os vendrá a memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra que cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras de Jehová, del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste estas palabras, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecías de Jehová. Por tanto, he aquí yo os echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que os di, a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Queridos hermanos, yo no soy el Señor Jesucristo. Y ningún predicador es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no comparte su gloria con nadie. La responsabilidad nuestra es dar la palabra que Él nos ha dado. Hacer otra cosa es idolatría, sacar al Señor y ponernos a nosotros. Es idolatría. Asa quitó. Lo primero que hizo, quitó la idolatría. ¿Queremos nosotros recuperar la sensibilidad? ¿Queremos nosotros recuperar la sensibilidad de espíritu? ¿Estamos nosotros dispuestos a quitar la idolatría? Quitar los ídolos del medio. Cada uno tiene que responder en su relación, responder al Espíritu Santo, teniendo las Sagradas Escrituras como guía. Pero el que lo haga va a ser bendecido por Dios, va a ser ministrado por el Señor. Su relación con el Señor va a tomar otra dimensión. Va a tomar otra dimensión. Y el Señor va a quedar satisfecho con esa decisión. Cuando en tu corazón tú dices, yo no quiero delante de mí ningún ídolo, ya sea físico, ya sea imaginario, ya sea de mi mente, ya sea de mis emociones, ya sea de mi voluntad, ya sea de mis deseos, inclusive de mi necesidad. No quiero que nada tome el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo. Y la sensibilidad va a comenzar a tomar su lugar en tu vida, como un hombre y una mujer de fe. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por todas las cosas que tú haces en nosotros y con nosotros. Porque tú nos amas. Aleluya, tú nos amas. Nos hablas. Porque tú nos amas. Nos ministras, nos enseñas, porque tú nos amas y quieres que crezcamos. El Espíritu Santo
toma su tiempo para con nosotros. Enseñarnos a identificar esas cosas en nuestras vidas que pueden tomar el lugar que solamente le corresponde al Señor Jesucristo. Esas cosas que van a impedir a nuestra fe, van a impedir nuestra relación contigo. Tu Santo Espíritu nos ayuda a identificarlas para que podamos removerlas, quitarlas, ponerlas en el lugar que les corresponde, si es que corresponde a algún lugar, pero no que tomen el lugar que les corresponde al Señor. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso. Nos presentamos con confianza delante de ti, dándote gracias, porque tú nos tomas de la mano para ayudarnos a crecer. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Gracias, Altísimo Dios, porque tú eres quien haces estas cosas. A ti te damos la gloria y la honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén.